Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los tres ángeles. Gran final, último llamado profético. Seguro para servir a la familia. Hemos llegado a esta importantísima presentación sobre el aumento de potencia del mediodía. Tenemos mucho que cubrir hoy. Voy a darles una descripción general rápida, algunos fragmentos de lo que pueden esperar durante este aumento repentino de energía del mediodía. Muy pronto. No podremos predicar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, el Evangelio eterno, porque en este momento hay dos clases de religiones protegidas. Estamos hablando de Popiri y estamos hablando del Estado de Israel. Y ahora mismo estamos viendo que se están aprobando leyes y mandatos que dicen que si predicas contra estas dos religiones, te vamos a silenciar. Vamos a perseguirte. Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de esta tierra. Y ahora también voy a compartir con ustedes que este llamado movimiento para reconstruir el tercer templo en realidad está contrarrestando los mensajes de los tres ángeles. Y aquellos que predican que lo que hacen no es bíblico, sentirán el poder del ojo del dragón, la espada de la bestia y el falso profeta. Vamos a entrar en materia. Mira esto. También podemos estar de acuerdo en la necesidad de hacer frente a los prejuicios anticatólicos, defender la libertad religiosa y crear una cultura que celebre la vida. En secreto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mostrado su tremendo apoyo a la reconstrucción del tercer templo. Recientemente, publicó un vídeo caminando por túneles subterráneos debajo de Al-Aqsa, que algunos creen que tienen como objetivo debilitar los cimientos de la mezquita y justificarla. Toma del monte del templo. El monte del templo está en nuestras manos. Estamos en Jerusalén y estamos aquí para quedarnos. Todos reconocen que las cosas van a cambiar en el monte del templo. Vamos a tener un tercer templo. Bueno, las cosas van a cambiar. Vamos a tener un tercer templo. Bueno, las cosas van a cambiar. Todos lo veremos. En una conversación con un miembro del Knesset israelí, proponen trasladar la cúpula de la roca a otros lugares para poder reconstruir el templo sagrado. Si quieren quitar esta cúpula de la roca, tomenla piedra por piedra, colóquenla en otro lugar que sea aún más sagrado para ellos que Jerusalén, y permitan al pueblo judío construir su templo. Bien, si logramos hacer esto, habrá paz mundial. Exactamente. Wow. Signo de apertura de interrogación. ¿Y yo creo dónde estará el tercer templo? Entonces cuéntame sobre eso. ¿Dices que quieres construir el tercer templo o es necesario destruir uno de esos sitios islámicos para construir el templo? No podemos tener una mezquita junto con el tercer templo. No va junto. Lo que significa que una de esas estructuras, la mezquita de Al-Aqsa, tiene que desaparecer para que se pueda construir el templo, sí. Misericordia, amados. Quiero decirles saludos. Salutaciones y bienvenidos a esta oleada de energía del mediodía. Por supuesto, es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinación. Amados, acaban de ver algunos clips sorprendentes, por decirlo menos, y por la gracia de Dios, voy a explayarme sobre ellos y compartir con ustedes cómo podemos usar estos eventos actuales que cumplen las profecías del tiempo del fin para una evangelización agresiva y efectiva. Si no tienes ningún deseo por tu propia salvación personal, entonces esta lección no
significará nada para ti. Si no tienes urgencia, ninguna carga en tu corazón por alcanzar a otros antes de que sea demasiado tarde para que puedan recibir el Evangelio eterno, entonces esta oleada de poder del mediodía no sería valiosa a tus ojos. Pero para el resto de nosotros, creo que hoy vamos a recibir alimento espiritual para el alma. No es comida chatarra, vamos a recibir sustancia durante este pico de energía del mediodía. Vamos a entrar en materia. Amigos, antes de llegar a ese tercer templo y su reconstrucción, voy a abordar esta declaración que hizo el presidente Trump antes de 2016. En la llamada cena de Al Smith, y Hillary estaba sentada a su izquierda, si miramos la pantalla, a nuestra derecha, y en ese discurso hizo una declaración que, cuanto menos, fue sorprendente. Muestra cuál será su objetivo. Desde entonces hasta ahora, casi olvido ese discurso. El hermano G llegó a decir, pastor, ¿recuerda ese discurso? Dije, sí, fui a buscar el discurso y aquí está. Y ese discurso dice que va a combatir a cualquiera que hable contra la Iglesia Católica Romana. Así que ahora mismo estamos diciendo que la religión católica es una clase protegida. No te atreves a hablar contra el catolicismo romano. Déjame llegar a estos en vivo ahora mismo. Sí, STS en vivo. Signo de apertura de interrogación. ¿No obstaculizaría eso la proclamación del mensaje de los tres ángeles? Signo de apertura de interrogación. ¿Nos damos cuenta de que la guerra viene contra nosotros, el pueblo de Dios? Antes de empezar a grabar el vídeo, déjenme preparar el escenario. Mientras la gente mira la guerra física carnal con armas físicas, quiero que entendamos que hay otra guerra debajo de la superficie, y una vez que cumplan en gran medida su misión en esa guerra secular, sí, ahora el enfoque se volvería contra el pueblo de Dios y la verdad presente, la protesta no sería tolerada. ¿No es eso lo que dice la inspiración? Que los principios católicos romanos serán tomados bajo el cuidado y protección del Estado y que esta apostasía nacional conducirá a la ruina nacional. Y luego en esa misma frase dice que no se tolerará la predicación de las verdades bíblicas. Eso es todo. Esta es ahora una clase protegida en este punto. Déjame grabar el vídeo ahora mismo. Este es el presidente Trump, el primero de dos clips. Él hará una declaración que dice que su padre, quien creo que ahora está fallecido, su padre lo llevaba con frecuencia cuando era joven a esa cena de Al Smith. Cuando vi ese clip, me vino ese pensamiento a la mente. Estaban preparando a Trump para un momento como este, signo de apertura de interrogación. Era Trump, o tal vez su padre, una figura privilegiada de las altas esferas de la sociedad, los que impulsaban las políticas en Estados Unidos. Tú puedes decidir. Aquí hay un clip. Déjame llegar a ese clip, predicador, si puedo encontrarlo. Está bien. Mercy, aquí lo tienes. Eso es bueno. A título personal, es para mí un gran honor estar con todos ustedes. Y quiero felicitar a Hillary por conseguir la nominación. Y estamos allí luchando. Y durante los próximos 19 días, alguien será elegido. Ya veremos qué pasa. Pero tengo grandes recuerdos de haber asistido a esta cena con mi padre a lo largo de los años cuando era joven. Gran experiencia para mí. Para él y para mí siempre fue una experiencia especial estar juntos. Signo de apertura de interrogación. ¿A qué cena hace referencia en el pasado? ¿En qué cena estaba? Una vez más, voy a repetirlo para ti. Es la cena de Al Smith. Por cierto, ¿quién era Al Smith? Casi siempre que hay elecciones generales para seleccionar o elegir al próximo presidente de Estados Unidos,
Ambos candidatos de los dos partidos principales asisten a esta cena. Candidato demócrata. Candidato republicano. En 2016, fueron Hillary Clinton, el partido del burro y el partido del elefante de Trump. ¿Quién fue Al Smith? Al Smith en realidad era gobernador de Nueva York. Al Smith fue el primer católico en ser candidato a la presidencia de Estados Unidos por un partido importante. En otras palabras, esta es una cena católica. Una cena católica. Y cada ciclo tienen esta cena de Al Smith. Escuche lo que dijo Trump a continuación. En esta cena católica, como si estuviera apaciguando a los católicos. ¿Sabes quién estaba sentado a su izquierda? Fue al cardenal Timothy Dolan, a quien llamo el Papa Rojo, el Papa Blanco, el que está allí en el Vaticano, el Papa Negro, el líder jesuita, y el Papa Rojo, al que yo llamo el Papa Rojo, es el cardenal Dolan. Ahora, observad esto. Con atención, amigos míos, escuche lo que dijo Trump. Aquí lo tienes. También podemos estar de acuerdo en la necesidad de hacer frente a los prejuicios anticatólicos, defender la libertad religiosa y crear una cultura que celebre la vida. Detente ahí. No, 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 no. Es seguro sobrevivir. Signo de apertura de interrogación. ¿Recuerdas alguna escena de la Biblia? Porque esto hay que verlo con los ojos ungidos. ¿Recuerdas alguna escena en la Biblia donde hubo una cena? Una cena, ¿no? Y había un líder civil en esa cena y él realmente hizo declaraciones para apaciguar a una iglesia, para apaciguar a una mujer. En la Biblia, la mujer es comparada con una iglesia. ¿Qué cena fue esa? Tanto es así que después de haber ofrecido incluso una tercera parte del reino a esa mujer, a esa iglesia, una tercera parte de su reino a esa mujer, esa iglesia, el siguiente paso fue la decapitación del fiel predicador de Dios reformador y protestante. ¿Qué cena te viene a la mente, Steus, en vivo? Bueno, está bien, está en el chat. Este es Mateo 14. Herodes. Herodes. Y fíjense que Herodes hizo un discurso como el de Trump. Estaba dispuesto a unir y proteger a esta mujer. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba predicando contra la unión de Herodías con Felipe. Recuerde eso. Y la Biblia dice que Herodes tuvo una pelea con Juan el Bautista y que quería derrocar a Juan pero no pudo. ¿Ves el protestantismo y qué pasó? Ella trabajó a través de su madre sustituta. Ella trabajó a través de su embajador. Ella trabajó a través de su enviada Salom, su hija. Y todos conocéis la historia. Esa historia no se está repitiendo. En otras palabras, cortemos la cabeza de Juan para poder proteger a la mujer. Vamos a cortarle la cabeza a Juan. Silencia al protestante reformador para que podamos proteger a la adúltera Herodías. Ella era una Orod. Ella era una Herodio. Y con la iglesia en los últimos días se llama Orod. Una es el Vaticano, la jerarquía católica romana, es el papado, el llamado Mar Santo, es Popri. Apocalipsis capítulo 1, 7, 1, 6. Capítulo 8. Todo el capítulo 18 del Apocalipsis. Ahora se está repitiendo. ¿Lo veis, amigos? Está bien. Es por eso que llegamos a la investigación de potencia del mediodía. Así que mi punto aquí nuevamente es que tiene que haber un tema que lo atraviese. Vuelvo a señalar aquí, una vez que vean que se está desarrollando esa guerra secular. Creo que Dios, en cierta medida, los está distrayendo por un tiempo. Voy a compartir con vosotros una profecía. El próximo objetivo serán los protestantes de Dios y los reformadores de Dios. Seremos el próximo objetivo. Volvamos aquí ahora. Así que, despertad, amigos míos. Despertar. Volvamos a esto. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué dijo Trump? ¿Qué acaba de decir Trump? También podemos estar de acuerdo en la necesidad de hacer frente al sesgo anticatólico. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es el sesgo anticatólico? En resumen,
Esta es la revista América, la revista de los jesuitas. Esta es la principal plataforma en línea de los jesuitas y están hablando sobre lo que es el antiatolicismo. Está bien, tienes prejuicios contra los católicos romanos. En resumen, significa que históricamente los católicos romanos han estado en contra de los protestantes. Históricamente, el Pop está en contra de las libertades consagradas en la Constitución de Estados Unidos. Pero ahora dicen, no juzguemos a los católicos de hoy basándose en el pasado. Está justo ahí. No juzguéis a los católicos basándose en el pasado. Y hablaron sobre lo que sucedió en el Congreso, donde el senador estadounidense reprendió a la jueza Amy Coney Barrett en 2017, diciendo en voz alta que el dogma del catolicismo vive dentro de ella. Vive dentro de ti. En otras palabras, ese senador estaba juzgando a Amy Coney Barrett basándose en el pasado de Pope. Y ahora dicen que sí. Hoy juzgas a alguien, a los líderes católicos, basándose en su pasado, eres antiatólico. Pero, ¿qué efectos produce esto en las Escrituras? Sentado para sobrevivir, ¿nos da la Biblia permiso para juzgar al papado hoy en base a su pasado? Si dices que sí, dame un pasaje de las Escrituras. Si dices que no, dame una escritura. La subida de tensión del mediodía no es algo exclusivo para mí. No, 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 no. No crecemos de esa manera. Nos toca dialogar y comprometernos con el contenido. Entonces, ¿qué decís, familia mía? ¿Qué dices? Sí. Claro. Oscar, Jeremías 1:23 de la tarde. Pero dame un segundo texto que vaya con Jeremías 13 y versículo 23. Bueno, Irl. Da esa escritura. Es Apocalipsis 13:2. Eso es todo. Es la bestia leopardo. El papado, el cuerpo de un leopardo. Y Jeremías 13 y versículo 23 dice, el leopardo no puede cambiar. El papado no cambiará. Espere, predicador. No. Cambiará. Y aunque se haya disculpado en la pantalla, discúlpese. La Biblia dice que ella no cambiará. Es la bestia leopardo. Y GC 571. Ella no lo hará. Ella no ha cambiado. Así que imaginen esto, mis amigos. Si predicamos contra Propri hoy y le decimos a la gente que podemos saber lo que Propri está a punto de hacer. Mira su pasado. Ella simplemente va a repetir el pasado. ¿Cómo nos llamarán? Nos llamarán antiatólicos. Nos llamarán extremistas. Nos llamarán fundamentalistas. Nos llamarán terroristas. Tal como dijo el Papa. Cuando expongamos los pecados de Babilonia, ¿cómo nos llamarán? Nos llamarán gente contra la propiedad. Pero ¿qué pasa si decimos, pero estamos predicando la Biblia? Nos dirán que la estamos malinterpretando, aplicando mal la Biblia, y que hay que dejarla de lado. Quemen la Biblia. Se avecina una guerra y la mayoría del pueblo de Dios no está preparado. No está preparado. Eso significa que el catolicismo romano es una clase protegida. ¿Saben quién y cuál es la otra religión que también está protegida? Pueden predicar contra ellos. Bien, voy a argumentar. Esa otra religión es Israel. No pueden predicar contra ellos. Si lo hacen, los llaman parciales. Si lo hacen, los llaman legalistas. Si lo hacen, los llaman fundamentalistas, extremistas. Los llaman terroristas. Amados, quiero compartir con ustedes que Trump pronunció un discurso protegiendo al catolicismo romano. Bien, ahora bien, en el documento de Trump, él está protegiendo al Estado de Israel. Dos clases protegidas. ¿Se dan cuenta de qué? Rara vez ven y escuchan alguna declaración que diga, protejamos el protestantismo.
¿No lo ven? Eso, me pregunto, ¿seguimos viviendo en un país protestante? No, es más bien un país católico. Y Trump recibe órdenes de un católico aficionado. Y ese católico aficionado se llama Kevin Roberts. Les voy a contar ahora mismo hacia dónde nos dirigimos. Amados, miren esto, les dije. Hace poco que Estados Unidos está librando la guerra del Vaticano y les compartí que Irán sería el siguiente después de Venezuela. Cuba sería el siguiente mucho antes de que lo dijeran. Les compartí que China sería el siguiente mucho antes de que lo dijeran porque seguía la Biblia y el espíritu de profecía, basándome en la historia. Observen atentamente. El mandato de liderazgo de Kevin Roberts, la fundación llamada Proyecto Patrimonio 2025. Esta es una orden de marcha para el presidente Trump. Observen atentamente ese mandato en ese manual. ¿Saben lo que dice? Proteger a Israel a toda costa. Miren la página 94. Se dan cuenta de que el primer punto dice que Estados Unidos debe asegurarse de que sus aliados, deben asumir una responsabilidad mucho mayor por su propia defensa convencional. Sí, sin embargo, el número 4. Estados Unidos debe apoyar a la Nación Dragón. Se dan cuenta de que esa Nación Dragón, de la que HABLE con acento agudo ayer y anteayer, está siendo protegida por ¿Estados Unidos? Digo, para sobrevivir. ¿Cuáles son esos tres poderes mencionados en el capítulo 16 del Apocalipsis que están conectados? Compártanlo en la sección de comentarios. Lo abordaré en breve. Lo están viendo ahora. Así que, basándose en el discurso de Trump y en los documentos, se dan cuenta de que son dos religiones las que están siendo protegidas, más que cualquier otra y todas las demás. Es un cumplimiento de Apocalipsis 16. Por eso llegamos a la subida de tensión del mediodía. Presten atención porque a continuación les compartiré que seremos el próximo objetivo. Volvamos al proyecto 2025. Observen las palabras en el recuadro rojo. Dice, Estados Unidos, el presidente Trump debe garantizar que la Nación Dragón tenga los medios militares, el apoyo político y la flexibilidad para tomarlas medidas que considere apropiadas para defenderse. ¿Contra quién? ¿Contra qué otra nación? Amados, eso fue escrito mucho antes de que Estados Unidos y la Nación Dragón atacaran a Irán. No se lo pueden inventar. Trump es una marioneta. Así que, amigos míos, si vemos los pasos, entonces sabemos cuál será el siguiente. Vienen por el pueblo de Dios. Permítanme ir a la sección de comentarios. ¿Qué? Bien, muy bien. Ahí está, el dragón, la bestia y el falso profeta. Aquí es a donde voy ahora, en ese mismo documento del proyecto 2025. Me sorprendió encontrar estas palabras. El documento dice, recuerden que este es un documento católico. No me importa lo que digan, es un documento católico. Signo de apertura de interrogación. ¿Saben lo que dice? Debemos en la pantalla, predicador. Debemos arrancar. Debemos erradicar a todas las naciones que se interponen en nuestro camino. Arrancar, 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 arrancar. Bien, ¿qué pasaje bíblico les viene a la mente? Aquí están los católicos, Kevin Roberts, diciendo, arrancar. Arranquen a todas las naciones y grupos que se interponen en nuestro camino. ¿Cuál es ese texto, amigos? Y ahora les mostraré que el pueblo de Dios que guarda el sábado es el siguiente en la tabla de cortar. Me encanta, la sección de comentarios está que arde. Es Daniel 7. Miren esa imagen con atención. El dragón, sí, es el Imperio Romano. Y del Imperio Romano surgió un cuerno pequeño.
Pero ese cuerno pequeño surgió arrancando de raíz a otras 3 naciones. Está ahí mismo en las Escrituras. Está ahí mismo, de raíz, palabras en rojo en el versículo 8. De raíz, amados, ese es el papado. Ahora miren los versículos 7 y 8. Porque las palabras se repetirán y definirán. Cuerno significa reino. Miren del versículo 23 al 25. Ahora en el versículo 23 se repite el cuarto reino. En el versículo 24, someterá y desarraigará a 3 naciones. Y en el versículo 25, ¿qué sucedió ahora? El siguiente objetivo son los santos de Dios. A. ¿Quiénes llama la Biblia santos? Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Somos Dios. Somos los siguientes. Volviendo a mi tema. Así que mientras vemos el proyecto 2025, el católico vaquero, los papas de Roma, es decir, Francisco y el Papa León XIV, los papas de Roma, mientras los vemos ahora desarraigando naciones, ¿verdad? ¿Quién sigue? ¿Estamos listos? ¿Están listos? Es hora de implementar las 5 claves de supervivencia. Y los únicos 3 que se mantendrán en pie son los protestantes apóstatas, el poder de la bestia, el papado y el poder del dragón. Observen aquí que el poder del dragón tiene que someterse al culto dominical porque el culto dominical será la ley en todos los países. Todos presten atención. Ahora, presten atención. Esa es su escritura. Capítulo 16 de Apocalipsis. El dragón, la bestia y el falso profeta. Ese poder del dragón, reyes vinculados al poder del anticristo. Eso es todo. El poder del dragón, reyes, gobernadores, gobernantes, que no pueden excluir al Estado de Israel, no pueden excluirlo. Y de todas las naciones, ¿cuál se considera el mayor aliado de Estados Unidos? Esa. En el Medio Oriente, el poder del dragón. Pasemos de eso. Todos observen con atención. Ahora, la hermana White escribió que vio en una visión una procesión católica. Signo de apertura de interrogación. ¿Y saben lo que dijeron? Debemos confiscar sus libros, confiscar sus escritos. Debemos silenciarlos porque están hablando en contra de nuestra santa orden. Misericordia. ¿Y qué dijo Trump? ¿Qué dijo Trump, amigos? Eso es bueno. ¿Qué dijo Trump? También podemos estar de acuerdo en la necesidad de enfrentar el sesgo anticatólico. ¿Lo ven? Hemos llegado a este momento. Seguro para servir en vivo. Estamos aquí. Esos son los primeros 30 minutos de nuestra presentación. Podría haber dicho simplemente que hay 2 guerras en curso ahora mismo. Hay una guerra espiritual geopolítica carnal en curso y la segunda viene contra el pueblo de Dios y muy pronto, tal como dice la hermana White, vinieron y dijeron que queremos quitarles sus libros. Han hablado contra nuestro orden sagrado muy pronto. Nos dirán que la Biblia es ilegal. No realmente la Biblia es ilegal, pero su interpretación, su aplicación de la Biblia, su predicación de la Biblia ahora es ilegal. Su discurso basado en la Biblia es discurso de odio. Observen con atención. Ahora, les voy a recordar a la nación del dragón y lo que dijeron. Si predican contra esa nación del dragón, son anti. ¿Saben qué es eso? Escuchen lo que dice esto. Esperen, predicador, esperen, déjenme desplazarme y llegar al punto. ¿Creen que voy a pasar todo el día en esto? Voy a cortar las cosas largas en la pantalla. Ahí está, mis amigos, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Aprobó ese proyecto de ley para ampliar la definición de hablar en contra de la nación del dragón. Está ahí mismo en la pantalla. Un senador republicano de hecho
Declaró que es un proyecto de ley de discurso de odio. Eso es justo ahí. Va en contra de la Constitución de los EU. Así que observen con atención, predicador. Prefieren proteger el catolicismo y a la nación del dragón. Y no proteger la libertad de expresión en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué sigue? Proteger el culto dominical por ley del poder de la bestia. Miren lo que dice aquí. Palabras rojas. En el medio, la Biblia ahora es ilegal y muy pronto los meterán en la cárcel por incitación al odio. Simplemente les recuerdo esto. Está en la pantalla. No le dedicaré mucho tiempo. De acuerdo. ¿Y qué están diciendo? Si predican que los líderes y la gente de la nación dragón, sus progenitores, sus padres, sus precursores, estuvieron involucrados en la crucifixión de Jesús. No, no, no. Eso es incitación al odio. Eso significa que no juzguen a la generación actual, al grupo actual de personas de la nación dragón basándose en su pasado. No se lo pueden inventar. Es el mismo argumento para el sesgo antiatólico. El mismo argumento. ¿Lo ven, amigos? Es claro como el agua. Dragón, bestia y falso profeta. Apocalipsis 16 se está cumpliendo. Adelante. Predicador, ahí está, ahí está. ¿Cómo se atreven a decir que la nación dragón estuvo involucrada en la crucifixión de Jesús? Eso es incitación al odio. Es ilegal. Amigos, los hombres que patrocinaron ese proyecto de ley, los que lo redactaron, ¿quiénes son según su religión? Son católicos romanos. No se lo pueden inventar. Miren la pantalla ahora. El Papa dijo que los judíos no son responsables de la crucifixión de Jesús. Ahí está. Palabra roja. Palabra roja. El Papa dice que no hay base bíblica para argumentar que la nación del dragón fue responsable de la muerte de Jesús. No hay texto. Dice que no hay texto. No son responsables. No son responsables. ¿Por qué? Palabras azules. Porque si enseñan que la nación judía hizo eso, se tensará la relación con los católicos, el Papa y el pueblo judío. ¿Por qué querría el Papa tener una buena conexión con los líderes de la nación del dragón? El Papa sabe que el culto dominical debe ser obligatorio en todos los países y también en esa nación del dragón. Hagámonos amigos para controlar. Si tuviera que destruirla Biblia para ganarlos, lo haría. No es extraño, porque el papado es conocido por destruir y quemar Biblias. El dragón, la bestia y el falso profeta. Titular dice, el Papa considera que no se debe culpar a la nación dragón por la muerte de Jesús. Amigos, esto no se lo pueden inventar. Culpen a alguien más, no a la nación dragón. Eso es todo. Titular. Líderes judíos se reúnen con el Papa Francisco para conmemorar un decreto que exonera a los judíos de crucificar a Jesús. Y si te atreves a predicar la Biblia, eres un predicador del odio. Te lo digo, te lo digo, amigos. Un momento, no es esta la narrativa de que estas naciones de Oriente Medio son una amenaza para la nación dragón. Esa es la narrativa. ¿Y qué hay de quienes predican lo que dice la Biblia? Vamos, son una amenaza para esa nación dragón. Bien, siguiente punto. ¿Qué les está haciendo Estados Unidos a esas naciones que son una amenaza para la nación dragón? Bombardearlas. Entonces, ¿qué pasará con quienes predicamos la verdad presente? De acuerdo, perseguirlos. De acuerdo. ¿Quién está detrás de San Trump? Proteger a la nación dragón contra Irán y el Islam. ¿Quién? Católicos romanos. Líderes. ¿Lo ven ahora? Entonces, ¿qué
¿Sucederá cuando prediquemos contra el catolicismo romano basándonos en la Biblia? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué hará Estados Unidos? Está claro, dejen eso atrás. ¿Y qué dijo el Papa? Si predican contra mi madre, recibirán el golpe de persecución. Debo dejar esto constancia. Recibirán el golpe de persecución del Papa. Es exactamente lo mismo en Mateo 14. Porque la joven que bailó ante Herodes tenía madre. Salomón, quien bailó ante Herodes en esa cena, tenía madre. Juan el Bautista predicó contra esa madre, Herodías. No puedes ser un adulto. No puedes tener a la esposa de Felipe, el esposo de Felipe. Herodes, no puedes tener a la esposa de Felipe, que era Herodio. ¿Lo ven ahora? Porque Juan el Bautista predicó contra la madre. Juan Bautista recibió el golpe de persecución de Herodes. Recibió el de Pilatos, recibió el de César, recibió el de Anás y el de Caifás. Escuchen, observen. Abbiamo l'obbligo di dire apertamente, avere questa libertà, ma senza offendere. Perché è vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale. È normale. Eso es. Regresen aquí. Non si può insultare. Vamos, vamos. Sí. No. Pueden hablar en contra. La fe de alguien. No se puede. Vivir en la fe de STS. Muy pronto no tendremos libertad para predicar la Biblia. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora en mi familia? Es hora de distribuir los libros, de dar estudios bíblicos a la gente ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Es hora de una evangelización agresiva y efectiva porque muy pronto no tendremos esta oportunidad. No la tendremos. Ahora, presten atención. ¿Qué dijo el Papa, amigos míos? En la pantalla, dice que eres fundamentalista. Sí, sí, debes serlo, eres violento. Tus pensamientos son violentos. Eso es todo. Tal como dice la hermana White, si hablas en contra de su santo orden, si hablas en contra de su santo orden, serás perseguido. Aquí es donde estamos, amigos míos. ¿Estoy listo? ¿Están listos? Bien. Ahora sigamos adelante. Y ahora voy a compartir con ustedes la reconstrucción del tercer templo. Y antes de continuar, permítanme decir esto. Permítanme decir esto. Amigos, cuando entre en las comunidades, cuando la gente me llama o me envía correos electrónicos, hablan de lo que sucede en los medios. ¿Qué significan estos eventos según las profecías del fin de los tiempos? Voy al supermercado, voy al mercado de agricultores, voy al lavadero de autos, y mientras hablo con la gente, muchas veces empiezo la conversación haciéndoles preguntas basadas en lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué opinan de que Estados Unidos ataque a Israel? ¿Qué opinan al respecto? Verán, estas son ideas para iniciar conversaciones. Y mientras los escucho, oro en mi mente. ¿Qué palabras puedo decir ahora para guiarlos a la verdad bíblica y que puedan entender el significado de todo esto? Y muchos han visto que lo que digo es cierto. Y a muchos de ellos, creo que Dios les dice, todavía no, los traeré a viva voz. Simplemente cose las semillas ahora mismo. Simplemente cose la semilla ahora mismo. Ahora mismo, darles literatura, evangelismo agresivo y efectivo. Así que aquí está mi punto.
Si algunas personas no quieren oír hablar de esto y de cómo usar la palabra de Dios para responder preguntas, eso demuestra que no tienes ninguna carga por la salvación de las personas. Eso es lo que demuestra. Mira con atención. Ahora voy a compartir con ustedes una capa más de cómo mostrarle a la gente que el tercer templo no se construiría hasta. Deja esa frase abajo. El tercer templo no se construirá hasta que se. Subraye hasta que se pongan puntos suspensivos después hasta una vez más. El tercer templo no se construirá hasta. Está bien. Signo de apertura de interrogación. ¿Hasta qué? Manténganse al tanto. Enrolle el clip. En secreto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha mostrado su tremendo apoyo a la reconstrucción del tercer templo. Recientemente, publicó un vídeo caminando por túneles subterráneos debajo de Al-Aqsa, que algunos creen que tienen como objetivo debilitarlos cimientos de la mezquita y justificar la toma del monte del templo. Escucha. Quédate ahí, predicador. Netanyahu, de hecho, ha estado financiando en forma privada parte del impulso a través de los rabinos en torno a esta conversación sobre la construcción de un tercer templo, pero ciertamente extendió la palabra y dijo, el monte del templo está en nuestras manos. Ahora, él dijo en esa famosa declaración que el monte del templo está en nuestras manos. Estamos en Jerusalén y estamos aquí para quedarnos. Eso definitivamente estaba enviando una señal de que él también estaba consciente de este movimiento hacia la construcción de un tercer templo. De hecho, me lo han dicho en privado. Tenemos que saber que Jerusalén es la capital del Estado de Israel. Si otras personas quieren vivir aquí, serán bienvenidas. Podrían vivir en Jerusalén, pero tienen sus obligaciones sobre qué hacer. Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que las cosas van a cambiar en el monte del templo. Vamos a tener un tercer templo. Bueno, las cosas van a cambiar. Vamos a tener un tercer templo. Bueno, las cosas van a cambiar. Todos veremos muy pronto la construcción del tercer templo en Jerusalén. Amados, antes de continuar, quiero pintarles un cuadro para mostrarles que seremos perseguidos. ¿Alguna vez has estado en una situación como esta? Estás tratando de llevar a cabo una tarea muy importante, un deber, un proyecto. Bueno, ¿alguna vez has ido a imprimir algo? Cualquier tarea, y alguien está dispuesto a ayudarte. Un grupo de personas está dispuesta a ayudarle a realizar esta tarea, pero siempre hay alguien más que intenta disuadir a esa persona, disuadir a ese grupo de ayudarle. ¿Qué sientes por esa persona? Él es, como diríamos, la mosca en la sopa. Bien, él es muy molesto. Señor, cállate. Bien, estás obstaculizando el progreso. Mira con atención. Tomemos eso y apliquémoslo aquí. La nación dragón tiene un objetivo. La nación dragón quiere que Estados Unidos y sus aliados apoyen este proyecto. Mira esto. Ahora, y aquí viene el remanente fiel. Aquí vienen los fieles cristianos creyentes en la Biblia que ahora están enseñando y predicando. Lo que la nación del dragón está intentando hacer no es bíblico. ¿Cómo crees que se sentirán los líderes dragones? Y más allá de los sentimientos, ¿qué crees que van a hacer si persistimos? Silenciemos a esas supuestas personas que disuaden a otros de ayudarnos. La persecución viene contra nosotros, mis amigos. Si eso está claro, quiero que todos lo pongan en esa sección de comentarios en un lugar casi seguro. Ahora bien, ¿qué pasaría si alguien respondiera y dijera, Pastor, ¿por qué obstaculizarlos? Pregunta, signo de apertura de interrogación. Es parte del Evangelio predicar que el llamado movimiento para erigir un tercer templo contradice la Biblia. Si es así, predícalo. Porque el que intente salvar su vida, la perderá. Mateo 16. Pero si lo pierdes por causa de Cristo, lo hallarás. Versículos 24 al 26. ¿Cómo
¿Nos atrevemos a permanecer en silencio? Como dije ayer, si se reconstruye el tercer templo, la gente dejará de mirar el templo celestial y se dirigirá hacia el templo terrenal, del sumo sacerdote celestial al sacerdote terrenal. Eso es todo. Destruye la verdad presente y el Evangelio. Eso es todo. Está muy claro. Va en contra de la Biblia, de las palabras de Cristo, porque Cristo el Mesías dijo que no se construiría hasta. Está bien. Hasta. Así que si sabemos que esto es parte del Evangelio y permanecer en silencio es un traidor, la indiferencia y la neutralidad. En una crisis religiosa es vista por Dios como un crimen grave. Sí, un crimen grave y una grave hostilidad a los ojos de Dios. Ese es el volumen 3, página 281. Grave crimen ser neutral, indiferente y silencioso, crimen contra Dios. Mira atentamente ahora. Vienen por nosotros. Eso significa que si los poderes, si él se saliera con la suya, acabaría con esta subida de tensión del mediodía. Oremos. Padre Celestial, por favor, Señor, detén los vientos de oscuridad, conflicto, destrucción y obstrucción para que esta palabra pueda ser proclamada. Esta palabra puede ser recibida como verdad presente es nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuemos. Mirar, ¿quién construirá ese tercer templo? El señor Trump podría prometer utilizar sus habilidades de construcción para construir un templo a cambio de ser el rey de los judíos. Y honramos al presidente Trump por lo que ha hecho por Jerusalén y por el pueblo judío. Entregado al presidente Donald J. Trump por su extraordinario heroísmo al afirmar que Donald Trump había iniciado un proceso profético y que, cuando llegara el momento adecuado, conduciría a la construcción del tercer templo. Escucha a este pastor explicar lo cerca que estamos de la reconstrucción de la práctica del tercer templo. Y van a hacer la ceremonia de la higuera roja y eso va a traer el tercer templo y eso va a traer muchos más tiempos finales de los que la gente realmente quiere hablar porque nos encanta pensar, ¿o sí? Tenemos 50 años más. No, te lo digo. Y con Trump en el cargo, está acentuando lo que está sucediendo de una buena manera porque proféticamente, hombre, él viene a tomar control, ya sabes, de Gaza, la reubicación de los Gasim, y ahora Dios está llamando a más judíos de todo el mundo. Así que, realmente es una época muy interesante para vivir. Merced. Y están basando esto en algo que no existe en la Biblia. ¿Cómo nos atrevemos a permanecer neutrales, indiferentes y en silencio? Es hora de una evangelización agresiva y efectiva. A continuación. Hoy, como veis, el Sanedrín pide urgentemente a todos los judíos que regresen a Tierra Santa. Están listos para construir el tercer templo. Esto fue lo que el Sanedrín incluyó en el folleto oficial, ¿verdad? Que viene con la moneda. Y esto es solo una parte, pero leeré solo este breve extracto. El presidente Trump está impulsando un proceso profético que marcará el comienzo, cuando llegue el momento de la reconstrucción del tercer templo. Muchos de estos rabinos ni siquiera ocultan ahora lo que esperan que haga Donald Trump. Pero la mayor parte de esto por ahora ocurre detrás de escena debido a presiones políticas. Donald Trump quiere sacar a la luz su, ya sabes, plan de paz del siglo para Oriente Medio. Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y también haremos un trabajo allí. Imagínense si el presidente Trump anuncia que construirá el tercer templo en Jerusalén porque él mismo es el primer presidente judío de los Estados Unidos. Eso es lo que dice Mark Levin. ¿Qué pasa con Trump? ¿El primer qué? El primer presidente judío. Amados, estos son tiempos solemnes. Mire. Imagínese. Si lo hiciéramos público, y yo creo dónde estará él. ¿Tercer templo? Entonces cuéntame sobre eso. Dices que quieres construir el tercer templo o es necesario destruir uno de esos sitios islámicos para construir el templo. No podemos tener una mezquita junto con el tercer templo, si va de la mano. Lo que significa que una de esas estructuras, la mezquita de Alexa, tiene que desaparecer para que se pueda construir el templo, sí. La
Misericordia tiene que irse. En una conversación con un miembro del Knesset israelí, proponen trasladar la cúpula de la roca a otros lugares para poder reconstruir el templo sagrado. Si quieren quitar esta cúpula de la roca, que la tomen piedra por piedra, la coloquen en otro lugar que sea aún más sagrado para ellos que Jerusalén. Y permitan al pueblo judío construir su templo. Bien, si logramos hacer esto, habrá paz mundial. Exactamente. Wow. Y si no, ¿qué pasa? Si no, ¿qué pasa después? Después de que los judíos regresen a Tierra Santa, lo siguiente que harán será construir el tercer templo, y eso sucederá muy pronto. Los colonos colocan un cartel en la carretera indicando la dirección hacia lo que se conoce como el tercer templo, Merced. Creo que hablan muy en serio sobre la reconstrucción del tercer templo. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Elimar Ben, ha estado realizando movimientos que desafían el status quo en el monte del templo. Recientemente, dirigió a miles de fieles judíos en oración en el lugar, que tradicionalmente ha estado restringido según acuerdos de larga data. Ben-Gvir ha declarado abiertamente que se debería permitir la oración judía en el monte del templo, contradiciendo políticas anteriores que limitaban las actividades religiosas allí. Dijo que si los musulmanes pueden rezar, los judíos también pueden rezar. Son serios. Ya tienen un cartel que dice sí, lo haríamos. 2017, la declaración de Jerusalén como capital fue un milagro. Y no hay razón para que el milagro del restablecimiento del templo en el monte del templo no sea posible. Compre el boleto, actúe. Haga lo que se necesita hacer aquí en Israel, porque realmente creo que este es un momento en el que Estados Unidos lo respaldará. Amados, estoy tentado a repetir algunas cosas que HBL con acento agudo ayer y anteayer durante el aumento repentino de energía del mediodía. Yo no haría eso, me quedan 10 minutos y ahora mismo quiero que todos tomen nota de estas escrituras. Imagínense si tomáramos lo que voy a compartir con ustedes ahora mismo de las escrituras y presentáramos esto. ¿Quieres ver persecución? ¿Ves esto en Lucas 21? Recuerda mi tema en este último segmento aquí, el tercer templo. No se construirá hasta que observemos atentamente en Lucas 9 y 20 de la noche. La Biblia dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. ¿En qué año ocurrió esto en SCS en vivo? ¿En qué año fue destruido el templo de Jerusalén? ¿Qué año fue ese? Dame ese año porque es significativo. ¿Qué año fue ese? Selma. Gracias. Darneta. Sí. Winnow. Es el año 70 después de Cristo. Mira los siguientes versículos. Lucas 21 ahora dice el versículo 24. Y los que estén en Jerusalén, y caigan a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será joyada. Jerusalén será joyada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa es tu frase, Jerusalén. Permanecerá pisoteada hasta que dejemos esa frase. ¿Hasta cuándo Jerusalén seguirá pisoteada? Así que no puede haber un renacimiento de Jerusalén desde el año 70 después de Cristo. No puede haber una reconstrucción de ese templo en Jerusalén ¿hasta qué momento? Está bien. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gracias, Samuel. Hasta que sean los tiempos de los gentiles que, ¿qué significa eso? Analicemos esta frase. Está bien. La siguiente escritura en Romanos capítulo 11, versículo 25, dice, hermanos, no ignoréis este misterio. Está bien. En parte, la ceguera le ha sucedido a Israel. ¿Ves ceguera? Están dispersos. Ceguera, están en oscuridad. La ceguera no se recupera. Ceguera, son pisoteados hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Está bien, vivir hasta que la plenitud de los
Gentiles haya entrado es sinónimo de la frase en Lucas 21 y versículo 24 hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. De nuevo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Entrar en qué? Signo de apertura de interrogación. ¿Entrar en qué? Háblame. ¿Entrar en qué? Seguro para sobrevivir. Jerusalén será pisoteada hasta que lleguen los tiempos de los gentiles, la plenitud de los gentiles. ¿Entrar en qué? Guardar para servir. Háblame. Entrar en ¿qué? Entra. Está bien, David. Entra en la verdad presente. Quiero que todos tomen nota de esto ahora. ¿Quiénes son los gentiles en primer lugar? Jerusalén. Será joyada hasta que los gentiles entren en la plenitud. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles eran personas en tiempos bíblicos que no eran judíos por motivos de raza. No eran hebreos según la raza, ni israelitas según la carne. Eso es Efesios capítulo 2 versículo 11 al versículo 13. Los gentiles no eran judíos, hebreos, Israel por raza. Esto significa que los gentiles son personas que están en otras naciones. Los gentiles son personas de otra nacionalidad. ¿Estamos juntos? Eso y si hay de otras naciones, nacionalidades, bíblicamente hablando, las otras naciones tenían sus propias religiones. Bíblicamente, las demás naciones tenían sus propias religiones. La plenitud de los tiempos de los gentiles entrando. Es decir, gente de otras religiones de otras naciones, recibiendo el regalo del Evangelio. El pisoteo de Jerusalén continuará hasta que entre la plenitud de los gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mire el capítulo 10 de la Biblia, Génesis, versículo 5. Confirma que los gentiles representan a personas de otras naciones. Una vez más los gentiles representan a personas, familias de otras naciones. Dejemos que esto penetre en nuestras mentes. Ahora bien, ¿alguien sabe quién comenzó a predicar el Evangelio a los gentiles en los primeros siglos? En realidad, fueron los apóstoles en Hechos capítulo 13 versículos 45 al 47. Cuando los judíos vieron que las multitudes se estaban convirtiendo a Jesús y al sábado y a otras doctrinas de la verdad presente, los judíos en el templo se llenaron de ira y envidia, y comenzaron a protestar contra Pablo y Bernabé. Pero veamos el versículo 46. Pablo y Bernabé se mostraron valientes, no tímidos. Eran valientes. Sí, mis amigos, eran intrépidos. Escuchar, dijeron que era necesario que la palabra de Dios les fuera hablada primero a ustedes, los judíos de raza. Pero ya que lo desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Versículo 47. Fue profetizado que el Evangelio debía ir a los gentiles. Jerusalén permanecerá pisoteada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Está claro este punto? Muy bien, todos, los que viven conmigo, puesto que los gentiles son personas de otras naciones. ¿Qué debe ir a cada nación, tribu, lengua y pueblo, para que luego llegue el fin? Vamos, habla conmigo. ¿Qué debe desaparecer, dado que los gentiles son personas de otras naciones? ¿Qué debe ir a cada nación? Parentesco, lengua y pueblo. Háblame, está bien. Los tres ángeles envían mensajes en la pantalla. Ese es Mateo 24. Versículo 14. Vaya este evangelio del reino. Y debe ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.
E con acento agudo esos son los gentiles. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué es ese evangelio? Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6 al versículo 12. Son los mensajes de los tres ángeles. Este evangelio eterno debe llegar a toda nación, a los gentiles. Todo el mundo mira esto ahora. La Biblia dice en Lucas 21, te lo acabo de dar. Jerusalén permanecerá pisoteada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entrada en que la misericordia. Lo que sea que les suceda hasta que reciban el mensaje de los tres ángeles. Ahora observa con atención. Si pasa ese tiempo, entonces podrán construir un tercer templo, merced, pero si la plenitud de los gentiles aún no es una realidad, no debemos apoyar una reconstrucción de un templo de dragón porque estaríamos yendo en contra de la palabra de Dios. Si esto está claro, ponga en la sección de comentarios un clavo en un lugar seguro. Todo el mundo mire esto. Ahora mira con atención. Mira con atención. Mira. Con atención. ¿En qué evento? Háblame mi familia. Vida STS. ¿En qué acontecimiento vendrá la plenitud de los gentiles? ¿En qué acontecimiento ya no habrá oportunidad para que las personas en las naciones sean salvadas? Naciones, gentiles. ¿En qué evento? Signo de apertura de interrogación. ¿En qué evento? No habrá más oportunidades para que los mensajes de los tres ángeles sean predicados a todas las naciones o gentiles. ¿En qué evento? Miren las secciones de comentarios. Predicadores, mira eso, la crisis de la marca de la bestia. Pregunta, ¿está aquí ahora mismo la crisis de la marca de la bestia? No, y es por eso que no podemos apoyarla. Reconstrucción del templo de un dragón. Si esto está claro, diga amén. Mírala. Pantalla, Isaías capítulo 60. Sí, hombre, incorporarse. Los versículos del 1 al 3 dicen esto, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad espesa sobre él. Pueblo, sobre ti se levantará el Señor. Sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Oh, me perdí algunos versículos. Todo el mundo viene aquí. Quiero que todos miren a continuación el versículo 5. Entonces verás, y entonces verás y fluirás. Junto, tu corazón temerá. ¿Por qué? Tu corazón se ensanchará. ¿Por qué? Porque la multitud del mar se convertirá hacia ti. Las fuerzas de los gentiles vendrán. Vendrán, vendrán, vendrán. A ti, la abundancia. Abundancia es sinónimo de la palabra plenitud. Venir a ti es sinónimo de gentiles que vienen. Un clavo en un lugar seguro. Olvidé poner el versículo 5 allí. ¿En qué acontecimiento vendrá el gentil a tu luz? Capítulo 18. Ahora, predicador, el versículo 1 menciona la luz y la gloria. Tal como dice Isaías 60, versículo 4, salid de ella, gentiles. Salid de ella. Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Vigilad ahora. ¿Y para qué? No recibáis de sus plagas. Digan para sobrevivir, ¿qué evento trae las plagas? Vamos, sección de comentarios. ¿Qué evento trae las plagas? Las 7 últimas plagas, porque ese evento les dice que es el último llamado para que los gentiles salgan. Es el último llamado para que las naciones salgan o, de lo contrario, recibirán las plagas. ¿Qué evento es ese? Oh, bien, ¿es la marca de la bestia? Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. La marca de la bestia. La
Ira de Dios. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Las 7 últimas plagas. Y capítulo 16, E1:17. Está hecho. Amén. Me emociono, amigos. Amén. Jerusalén será pisoteada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Cumplido. El tiempo de los gentiles aún no se ha cumplido. No podemos apoyar la construcción del templo de un dragón. Si está claro, déjenme oír. Amén. Amén. Amigos míos, observen atentamente. Jerusalén será pisoteada hasta que entre la plenitud de los gentiles, la plenitud de los gentiles entrará después de que se imponga la marca de la bestia. La lluvia tardía cae sobre el pueblo de Dios. Damos el fuerte clamor, la advertencia final de la tierra. Y entonces el mundo, las naciones, los gentiles la recibirán. No todos, pero algunos lo harán. Y entonces Cristo dice, hecho está. Hecho, la plenitud ha llegado. Está hecho está. Entonces vendrán las 7 últimas plagas sobre los rebeldes. En ese momento, si la nación del dragón, Estados Unidos y el Vaticano quieren ir y volar la cúpula sobre la roca, adelante. Si quieren lanzar armas nucleares ahora, adelante. Adelante. Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué? Porque el Salmo 91 se activará. Signo de apertura de exclamación. Bam, en el blanco, el Salmo 91 se activará y Dios nos protegerá. Dios nos cubrirá. Dios nos preservará. Adelante con tus palabras. Adelante. Ahora puedes continuar y construirlo ahora. Me imagino mientras construyen. ¿Sabes qué cae? Las 7 últimas plagas. Que los detendrán de nuevo. Igual que lo que sucedió. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo se llamaba ese rey de Roma que intentó reconstruir el templo del dragón, pero hubo un terremoto masivo? Bolas de fuego comenzaron a caer. Bolas de fuego volcánicas que los interrumpieron y los detuvieron en seco. ¿Cómo se llamaba ese rey que vimos ayer? Gracias, Juliano el apóstata. Dios dice el final desde el principio. Entonces, ¿cuándo lo intentarán oficialmente de nuevo? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuándo lo intentarán oficialmente de nuevo? Será en el tiempo de las plagas, y Dios los revisará de nuevo, tal como revisó la Torá de Babel con Nimrod. ¿Qué? Subida de tensión al mediodía, amigos. Y por eso les dejo esto. Isaías 11. Isaías 11, versículo 10. En aquel día surgirá una raíz de Isaí, que es Jesús, que servirá de señal del fin del pueblo, y a ella acudirán los gentiles, y su descanso será glorioso. ¿Qué buscarán los gentiles? La señal del fin de Dios. ¿Qué buscarán los gentiles? El descanso de Dios. ¿Qué buscarán? La señal del fin de Dios. Versículo 12. Y Dios establecerá una señal del fin para las naciones. Esos 3 versículos confirman que gentiles significa naciones. Sí, y los gentiles, pueblos y naciones. ¿A qué los guiará Dios? A su señal del fin, a su descanso. Ahora, salvo para servir a la vida. Consigue algo de la miel. ¿Qué es una señal del fin en la Biblia? ¿Cuál es la señal del fin de Dios que está vinculada? ¿Descansar? Vamos. Háblame, Patricia. ¿Cuál es la señal final de Dios? Muy bien, Selma. Hoy estás en lo cierto, René. Bien, estás en lo cierto. Amén, Terren. Amén. Es el sábado de 7 días de Dios. Salmo 74 en 4. Las señales finales se llaman señales. Mírame aquí mismo cometiendo un gran error. Ese segundo pasaje no es Ezequiel 31. Es Éxodo 31 en 17. ¿Sabes por qué está Ezequiel ahí? Porque Ezequiel viene después. Ezequiel 8 y 12 de la tarde. Dios señala el sábado del 7º día. La segunda escritura en palabras azules no es Ezequiel 31,
sino Éxodo 31:17. La señal de Dios, el sábado del séptimo día. Es una señal de que somos el pueblo de Dios, una señal de que estamos siendo santificados. Cierro. Aquí mismo. Así que ahora, mientras el mundo habla de reconstruir un tercer templo, nosotros sé que Dios no lo permitirá hasta que lleguen las 7 últimas plagas. ¿Cuál debe ser nuestro propósito ahora mismo? Evangelismo agresivo y efectivo. Toma lo que escuchaste hoy, ve y siembra algunas semillas en la mente de las personas. Muéstrales cuál es la señal de Dios. Muéstrales. ¿Qué es la santificación? Muéstrales tú. Testimonio de crecimiento en Cristo. Justificación. Gran final, último llamado profético, denunciando a Babilonia y anunciando el mensaje de los 3 ángeles. Gran final, último llamado profético,